Estamos estudiando el Antiguo Testamento. En esta ocasión estamos en el capítulo 3, los primeros años de Israel. Estamos estudiando desde Éxodo a Deuteronomio. En esta ocasión voy a estar resumiendo la lección 3.3, página 52, y vamos a estar viendo el libro de Números, las leyes para viajar. En esta lección 3.3, en esta tercera lección del capítulo, empezamos viendo una introducción junto con un bosquejo de lo que es el libro de Números. Y vamos a estar utilizando el bosquejo como guía para los puntos que se van a estar estudiando. El primer punto que se toca es en Sinaí, que es el pueblo de Israel en Sinaí, y eso abarca desde Números 1 hasta Números 10. Después el siguiente punto es el pueblo de Israel camino a Cades, Números 10 a Números 21. Y de ahí pues cerramos esta lección con el pueblo de Israel en Moab, que abarca desde Números 22 hasta Números 36. Aquí vamos con la introducción de Números. ¿De qué trata Números? Pues el libro de Números resume la vida nómada de los israelitas y registra también sus viajes. Nómada fue una palabra nueva para mí, me metí a buscar qué significaba. Hace referencia nada más a las personas que van de un lugar a otro, que no se establecen en un lugar. Así que hace referencia pues exactamente a eso, a los viajes, a ese viaje que tomó el pueblo de Israel. Durante casi un año ellos estuvieron acampando en el monte Sinaí, y Números comienza con eso, con la estancia del pueblo en el monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí el Señor les dio instrucciones a ellos. Después de recibir esas instrucciones comenzaron a marchar, y marcharon durante 11 días rumbo a Cades. Ya cuando llegaron a Cades, Moisés envió espías. A lo mejor usted se acuerde de eso, que enviaron espías a la tierra de Canaán. Regresaron los espías con el reporte, y el pueblo rechazó a Dios por la incredulidad y la duda cuando los espías llegaron con su reporte. Por causa de eso, pues Dios castigó a los israelitas y dijo que no iba a permitir que esa generación entrara en la tierra prometida. Así que esa generación infiel tuvo que perecer en el desierto. Y por último, la última parte de aquí de Números, pues vemos que después casi de 40 años ya la siguiente generación de Israel estaba lista para poder entrar en Canaán. Y así que Moisés les dio su discurso de despedida. Ese discurso lo vamos a ver ya en Deuteronomio, en la siguiente lección. Pero el bosquejo resumido, las secciones en las que está dividida, podemos dividir Números, son tres secciones principales, tres partes. La primera de ellas es el pueblo en Sinaí. Ahí Dios prepara a Israel para heredar Canaán. La segunda división que podemos hacerle a este bosquejo es el pueblo de Israel en Cades. El pueblo pierde su herencia. Y la tercera pues va a ser el pueblo en Moab, donde Dios prepara una nueva generación para tomar posesión de Canaán. Así que vamos a comenzar con el primer punto, que es el pueblo de Israel en Sinaí. Esto tiene como base Números 1 hasta Números 10. Estamos en la página, o comienza ya casi al final de la página 52 del libro. Hay varias cosas que pasaron ahí desde Números 1 hasta Números 10 cuando el pueblo se encontraba en Sinaí. Una de las primeras cosas, el pueblo se preparaba para marchar. Nos cuenta la narrativa bíblica que Moisés hizo un censo, contó a los hombres, pero no contó mujeres, niños o levitas. Y debido a esto, pues algunos eruditos han concluido que debió haber habido más de 600,000 hombres, y nada más los puros hombres. Dicen los eruditos que una vez que se agregan mujeres, niños y los levitas, aproximadamente estamos hablando que era de entre 2 a 3 millones de israelitas los que salieron de Egipto. 2 a 3 millones de israelitas, imagínense ese grupo. Y este es un número increíble, y nada más considerar que viajaron de un lugar a otro. Los primeros 10 capítulos, ya en el capítulo 5 de Números, otra de las cosas que encontramos es que se establecen las leyes del campamento. Dios lo que quería era mantener santos a los israelitas. Él estableció leyes en cuanto a la limpieza y la salud. Él estableció leyes en cuanto a pruebas para una esposa infiel. También estableció leyes para el voto del nazareno, entre algunas otras cosas. Las leyes de salud eran más para el beneficio físico del pueblo, pero las leyes de santidad eran para el beneficio espiritual. Y regresando a eso que estableció acerca del voto del nazareno, algunos de los individuos hicieron ese voto de nazareo, y era una señal especial de devoción que iba a requerir abstinencia de varias cosas, una de ellas siendo el consumo de vino. No sé a quién se le venga a la mente que hizo este voto en algún momento de la Biblia,
Y a lo mejor fue Sansón el primero que se vino a su mente. Y sí, Sansón hizo un voto de nazareo. Y de ahorita le digo, discúlpeme si de pronto me escuchó mixtear ahí el nombre. Es voto de nazareo, no es voto de nazareno, voto de nazareo, nada más una pequeña corrección aquí. Otra de las cosas que pasó durante esa estancia ahí en Sinaí, pues se terminó la construcción del tabernáculo. Moisés realizó un acto de dedicación, se dedica el tabernáculo. Y eso lo encontramos ya de Números capítulo 6, 22 en adelante. Una vez que Moisés realizó el acto de dedicación, dice la escritura que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y hay que entender algo, el tabernáculo se volvió el centro de la vida religiosa de Israel. Y a través de su caminar, a través de esa travesía en la que iban a estar y lo que viene después, el tabernáculo era algo importante para ellos. Otra de las cosas que encontramos es que a través de Moisés, Dios apartó a Aarón y también apartó a los levitas para ministrar en el tabernáculo. Encontramos instrucciones que se le dieron a los sacerdotes. Se les dio también una bendición especial, ahora llamada la bendición sacerdotal. Y encontramos que también ahí en Sinaí, ya había pasado un año de la liberación de Egipto. El Señor les recuerda a los israelitas que debían celebrar la Pascua también. Y ya casi por salir de Sinaí, encontramos a finales de Números capítulo 9, cómo guió Dios al pueblo. ¿Qué es lo que Dios hacía para guiar al pueblo? Pues nos habla de la nube de gloria. La nube de gloria de Dios cubría el tabernáculo. Y nos dice en Números capítulo 9, versículo 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Mientras los israelitas continuaban esa jornada a través del desierto, Dios los estaba guiando con un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche. Imagínense eso. El tabernáculo, como ya le dije, vino a ser el centro de la actividad del campamento, con los levitas acampando alrededor de él. Y esas fueron las cosas que pasaron durante este primer punto, el cual se tituló El pueblo de Israel en Sinaí. Algunas de las cosas que pasaron y que nos dice la narrativa bíblica. Vamos ahora al siguiente punto, que es camino a Cades o en Cades. Esto comienza en la página 53 de su libro y vamos a estar usando la narrativa bíblica de Números capítulo 10 hasta Números capítulo 21. Vamos a ver algunas de las cosas que pasaron camino a Cades o ya en Cades. Dice Números 10, 11 y 12. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Hay varias cosas que sucedieron aquí. Lo primero con lo que nos encontramos son con las quejas de los israelitas. Ellos empezaron a olvidarse de las condiciones que vivían en Egipto de esclavitud. Ellos empezaron a enfocar más en las circunstancias negativas que estaban viviendo en ese tiempo y se estaban quejando constantemente, se volvieron en contra de Dios y también se volvieron en contra de Moisés. Empezaron ellos a exigir carne, aunque Dios les estaba proveyendo maná para alimentarles, ellos estaban exigiendo que les alimentara carne. Y entonces, pues la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Dice que Dios les proveyó codornices, tuvieron más que suficiente para ellos poder comer, pero se enfadó Dios de tanta queja, de las actitudes ingratas, egoístas que ellos tenían y los castigó. Los castigó dos veces. La primera vez los castigó con fuego y luego también volvió a castigarlos una vez más con una plaga que mató a muchas personas. Eso fue una de las cosas que sucedió ya en esta área de Cades, como decía, en el desierto de Parán, en el área de Cades. Otra de las cosas que vemos que sucedió es también el clamor de Moisés o la petición de Moisés a Dios acerca de la carga que él estaba llevando. Él decía que la carga que llevaba era un peso emocional muy grande, para él era demasiado pesada. Entonces Dios le dice que escogiera 70 hombres que iban a compartir la carga y la responsabilidad de poder dirigir al pueblo. Dice la escritura que Dios derramó su espíritu en estos individuos con el fin de que ellos fueran facultados para llevar a cabo esta obra. Dios los capacitó, Dios los con el fin de que fueran capacitados y preparados para la obra que se les iba a asignar. Y después de eso nos encontramos una vez más las actitudes negativas de los israelitas. Ellos continuaron
quejándose. Las quejas del pueblo llevaron a Aarón y a María a criticar a Moisés. No sé si usted se recuerde cuando hemos leído que ellos murmuraron de Moisés, tenían celos de que Moisés tuviera toda la autoridad. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Pues Dios reprendió a Aarón y reprendió a María por esa rebelión. Hizo que María tuviera lepra por 7 días y de esa manera dejó que todos supieran que Moisés era el líder que Dios había escogido. Todo esto estaba pasando en el camino, salieron de Sinaí, iban de camino a esta tierra de Cades. Una vez que llegaron el pueblo de Israel, y empezamos a leer esto, en el libro lo vamos a encontrar como la rebelión de los 10 espías, que toma como base Números capítulos 13 y capítulos 14. Israel llega al lugar a su destino, camparon ahí en el desierto de Parán. Moisés envió a 12 espías para que fueran a espiar la tierra de Canaán. Ellos regresaron con un informe, dijeron que la tierra era muy buena, que era muy fructífera, dijeron ellos, pero 10 de los espías no creían que Israel iba a poder conquistar Canaán por la gran fuerza y el tamaño del pueblo que vivía ahí. Solamente hubo 2 personas que sí creyeron, Josué y Caleb. Ellos permanecieron firmes en la fe, proclamaron que con la ayuda de Dios Israel iba a poder tomar esa tierra. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando escucharon el reporte de los 10 y el reporte de Josué y Caleb? ¿A quiénes le creyeron ellos? Pues el pueblo le creyó a los espías infieles, habló de rechazar a Moisés como su líder y amenazaron con apedrear a Josué y a Caleb. Ante esta respuesta del pueblo, ¿qué fue lo que hizo Dios? La respuesta de Dios, Dios le dijo a Moisés que él iba a destruir al pueblo, iba a comenzar una nueva nación. Ahí tuvo que interceder Moisés. Moisés oró, intercedió por los israelitas. Y aunque Dios los perdonó, como Moisés había intercedido y pedido, él dijo que de todos los adultos incrédulos les iba a tocar morir en el desierto, o sea que no iban a poder entrar a la tierra prometida. Y eso nos lleva a los siguientes capítulos, capítulo 15 y 19. Ellos pasan 38 años andando errantes en el desierto. Ese fue el resultado del juicio de Dios. Ellos tuvieron que pasar esos 38 años andando errantes en el desierto alrededor de Cades. Acuérdense que ya estaban en la línea para entrar, pero por su incredulidad, por su infidelidad a Dios, les tocó andar en el desierto. Durante ese tiempo, algunas de las cosas que pasaron, pues nos encontramos primero que hubieron unos grupos que se levantaron en contra de Dios y se levantaron en contra de sus líderes escogidos. Eso lo vemos en Números 16. Dios trajo juicio a esas personas en contra de los rebeldes y de sus familias, porque él dijo que la tierra se abriera, y se abrió la tierra y se tragó a esas personas y también a sus familias. Dios también confirmó a Aarón como el sumo sacerdote, dándole vida a la vara de Aarón, haciendo que la vara floreciera y produciera almendras. Y eso, cuando lea usted el texto bíblico, pues se va a encontrar con eso también. Esa vara más tarde fue colocada en el arca del pacto. Hay otra cosa que sucede ya de Cades a las llanuras de Moab. Esto es en los capítulos 20 y 21. Mientras el pueblo permanecía en Cades, una crisis surgió cuando la multitud no tenía agua, se quedaron sin agua. Nuevamente el pueblo comenzó a quejarse en contra de Moisés y de su liderazgo. Dice que Dios le dijo a Moisés que hablara a una peña para que de la peña fluyera agua, pero Moisés en cambio golpeó la peña. Aunque el agua todavía salió de la peña, la desobediencia de Moisés causó que el Señor le prohibiera también a él entrar a la tierra prometida. Y bueno, finalmente, después de 38 años en el desierto, los israelitas llegaron a la frontera y todavía continuaban quejándose. En este caso, el castigo de que envió Dios al campamento fue de serpientes mortales. A lo mejor se acuerda usted de eso. Cuando los israelitas se arrepintieron y Moisés oró por ellos, Dios proporcionó una manera para que ellos no murieran por causa de las mordeduras, sino que vivieran. La respuesta o la solución era que si una persona mordida miraba a una serpiente de bronce que Moisés había puesto en un asta, esa persona iba a vivir. No sé si se acuerda usted que Jesús usó esto como una ilustración de la vida que se iba a ofrecer a través de su muerte. Eso lo encontramos ahí en Juan capítulo 3, 14 al 15. De ahí pues Israel viajó al sur y pasó por las regiones de Edom y Moab. Dios no les permitió luchar contra ellos. Lo que sí hicieron es que conquistaron a Sihón, rey de Hesbón,
y también Og, rey de Basán. Cuando ellos acamparon en las llanuras al norte de Moab, Dios les dio más instrucciones para entrar a Canaán. En la página 55 de su libro, pues ya encontramos el último punto, que es el pueblo de Israel en Moab. Eso está en base de Números 22 a Números capítulo 36. Nos encontramos a dos personajes aquí. Primeramente el rey de Moab, que era Balac, y nos encontramos al profeta Balaam también. El rey vino en busca del profeta para que el profeta le levantara una maldición en contra de Israel. Y algo que dicen en Números 23, este es el profeta hablando, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. No pudo maldecir a esta nación. Y nos dimos cuenta de ahí que la protección de Dios para con Israel, es lo que aprendimos de eso. Otra de las cosas que encontramos, se describe el juicio de Dios hacia los israelitas que se volvieron hacia los ídolos moabitas y la inmoralidad. Dios envió juicio una vez más por eso. En medio de este juicio aparece a la escena el hijo de Eleazar. Espero que lo pronuncie bien, Fines. Él defendió el honor de Dios y terminó la plaga que Dios había enviado en contra de ellos. A causa de esto el Señor lo bendijo por su celo y le hizo una promesa a él y a su familia, le hizo una promesa del sacerdocio perpetuo. Algo a notar, algo que se me hizo interesante, este joven o este varón Fines era nieto de Aarón, el sacerdote también. Y ya por último pues vamos viendo Números 26. Números 26 describe otro censo más. Muestra que el número de hombres guerreros todavía era de 600,000, pero esta generación ya estaba lista para confiar en Dios y poder tomar esa tierra prometida. Moisés anunció, ya para el final de Números, anunció que Josué iba a ser ahora el líder que los iba a llevar a la tierra prometida, el líder lleno del Espíritu Santo. Una vez que llegaron a la tierra prometida, narra Números, allá a finales de Números, que la tierra fue dividida y establecida, con los líderes de Israel escogiendo 6 ciudades para ser ciudades de refugio. Cada una de estas ciudades sería un lugar de seguridad donde un israelita que accidentalmente matara a una persona pudiera escapar. Así que ese fue el resumen de la sección 3.3, Números, las leyes para viajar. Estuvimos viendo esa breve introducción junto con el bosquejo de Números. Estuvimos utilizando el bosquejo como guía, con el primer punto siendo el pueblo de Israel en Sinaí. De ahí estuvimos hablando del pueblo en camino a Cades y una vez que llegaron a Cades. Y por último estuvimos viendo al pueblo en Moab también. Espero que este resumen les haya ayudado. Dios les bendiga.